sino también poder realizar el diagnóstico correspondiente y derivar oportunamente al oftalmólogo. Muy bien, para empezar, vamos a ir hablando, indicando de que acá tenemos dos temas juntos, ¿no? Que deberían ser la ambliopía y estrabismo, dice. Entonces, estos dos temas están relacionados, ya que no podemos hablar de ambliopía si no conocemos bien lo que es un estrabismo, o al contrario, ¿no? Si no sabemos, si solamente conocemos estrabismo, no vamos a poder entender lo que es una ambliopía. Por eso es importante tomar en cuenta algunos conceptos de lo que es la ambliopía. Primeramente, definirla a esta patología, a esta ambliopía, como un síndrome que se va a caracterizar por la pérdida del desarrollo normal de la agudeza visual, secundario a cualquier interrupción o enfermedad que llegue a alterar el desarrollo normal o la experiencia visual binocular durante el periodo crítico de formación. Eso nos estamos refiriendo en los pacientes recién nacidos, ya que cuando un paciente nace, tiene ese periodo para que pueda desarrollar, desde que empieza a ver el niño recién nacido, es el momento más crítico, ya que si en esta edad va a haber una interrupción a nivel de su visión, entonces hay riesgo de que el paciente que se quede con una ambliopía. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta para evitar cualquier otro tipo de complicaciones. Bien, ahora vamos a hacer un recuerdo anatómico, fisiológico de lo que es la función visual, dónde es que empieza para poder entender mejor así la ambliopía. Debemos indicar que esta función visual empieza a aparecer o se llega a formar en lo que es la retina. Concretamente estamos hablando de las capas, de la capa fotorreceptora, que es donde se van a encontrar células fotorreceptoras para poder captar la imagen o el primer estímulo visual que se va a presentar. Entonces, el comienzo de esta capa fotorreceptoras, se puede decir, van a ir primeramente a conectarse, a hacer sinapsis con otro tipo de células, las cuales se denominan bipolares y ganglionares. Esta conexión de estas células bipolares y ganglionares van a producir estímulos visuales que van a dirigir hacia el cuerpo geniculado lateral. Posteriormente del cuerpo geniculado lateral, este tipo de estímulos visuales, haciendo nuevas sinapsis, se van a dirigir hasta lo que llega a ser la parte del área occipital cortical. En esa área occipital cortical, más concretamente, estamos hablando del área 17, se va a encontrar una capa que es la 4C, donde va a llegar toda esta información de ese ojo, es decir, del ojo que está viendo, que está captando ese estímulo luminoso. Y la información que va a llegar hasta esta área es solamente monocular, vale decir, de un solo ojo. ¿Qué es lo que va a pasar llegando a esta área? Posteriormente, va a haber, se puede decir, una conexión de estas neuronas con otro tipo de neuronas que son ya más complejas. Estamos hablando de las complejas e hipercomplejas, así son que se llaman, que van a tener la característica de tener ya una visión o una participación binocular. O sea, este tipo de neuronas complejas e hipercomplejas ya van a manejar la información de ambos ojos, ya no de un solo ojo. ¿Entienden? Entonces, gracias a toda esa información ya que se comparte, que va a ser de ambos ojos, en este caso, es que el ojo va a poder ir paulatinamente desarrollar poco a poco y crear su propia experiencia en lo que concierne el desarrollo visual. También vale indicar que en esta zona cortical existen columnas de neuronas, ¿ya? Donde todas ellas van a responder de una misma forma a todos los distintos estímulos que van a llegar hasta esta área. Estas columnas, estas neuronas de columnas de las que estamos hablando, no están definidas anatómicamente, ya que en el momento del nacimiento no significa que si hay este tipo de neuronas, esta columna de neuronas, el ojo sí o sí debe ver, no es así. Esta columna de neuronas va a ir desarrollándose de acuerdo al estímulo visual que va a recibir. Si es que no va a haber un estímulo visual, ya sea por alguna interrupción, como habíamos dicho, puede ser una catarata, por ejemplo, entonces lamentablemente no va a poder llegar hasta ese punto ese estímulo visual, por ende estamos hablando de que se va a producir una ambliopía. Entonces el ojito, para que pueda ver, para que me entiendan más claramente, necesita de un estímulo visual. Y ese estímulo visual debe llegar hasta esta área donde se encuentran, como se dice, columnas de neuronas, donde recién es que se va a elaborar, se puede decir, o se va a dar la información al cerebro, una información final, para que ésta pueda empezar con ese estímulo y concretar la imagen que está en el ojito. Es de esa forma que nosotros debemos recordar la ambliopía, conocer esta parte, cómo es que vienen esos estímulos visuales, a qué área llegan, qué pasa, donde ya se comparte la información de ambos ojos. Es en ese entonces es que recién la información se va a poder procesar para que ese ojito pueda ver normalmente. O sea, va a ir desarrollando el ojo. ¿Ya? Esa parte deben entenderlo. Caso contrario, si va a haber una interrupción en esa vía, lamentablemente se va a producir lo que es la ambliopía. Muy bien, continuamos. Respecto a la patogenia, ¿qué podemos indicar? Primeramente, el mecanismo de detención de desarrollo. ¿A qué se refiere eso? De que en ese desarrollo de lo que es la visión binocular pueden existir interrupciones como una leucocoria, un retinoblastoma, una catarata, ya habíamos indicado, que son patologías que van a interrumpir o van a detener el desarrollo de lo que es la función visual. También puede haber una interrupción, se puede decir, debido a la inhibición-supresión fija. ¿Eso en qué consiste? De que un ejemplo, digamos de que un ojo tiene una dioptría de 6, de -6, una miopía de -6. El otro ojo tiene una miopía de -1. Eso se llama anisometropía, cuando hay una diferencia en el poder de dioptrías. Entonces, en este caso, el ojo que tiene -1 va a ir fácilmente desarrollando
esa experiencia visual, ¿vale? Es decir, va a ir desarrollando su función visual. Pero ¿qué pasa en el otro ojo que tiene -6? Una vez que estos lleguen al área donde están esta columna de neuronas, entonces lo que va a pasar es una inhibición, una supresión de la mejor imagen del ojo que mejor ve contra el ojo que no está viendo nada o que está viendo muy poco. Entonces a eso se refiere el mecanismo de inhibición-supresión fija. Luego, también es importante aclarar algunos conceptos. Vamos a hablar sobre lo que es la plasticidad. Debemos indicar que la plasticidad es la capacidad que tiene el sistema visual para modificarse. Esta plasticidad generalmente es del 100% en el momento en que nace el bebé o el recién nacido, y a los 8 años ya es mínima. Vale decir, ya se va perdiendo esa capacidad de plasticidad. Y una edad media entre esos dos picos, entre lo que es desde el momento en que nace y los 8 años, serían los 4 años. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esta plasticidad, ya que si dejamos pasar esa etapa principal desde el que nace el bebé hasta los 8 años, lamentablemente no vamos a poder tratar al paciente o hacer que recupere esa su visión. Es un tiempo muy valioso que vamos a perder. Es importante eso conocer, jóvenes, porque muchos hay, cuando vienen a hacerse medir lentes, así le pongas la mejor corrección, el mejor lente, ese ojo lamentablemente ya no mejora. Y no es que no mejora porque tiene alguna otra enfermedad que está interrumpiendo ahí en ese momento, sino porque desde pequeño ha habido algo que ha interferido en el desarrollo de esa visión de ese ojito. La visión de ese ojito ha interferido algo. Entonces, por eso es que se ha producido una ambliopía. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es evitar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. También debemos hablar sobre la etiología. En la etiología de lo que es una ambliopía, vamos a encontrar primeramente, puede ser un estrabismo que nos va a llevar a una ambliopía, cuando no es tratado a tiempo el estrabismo. Una anisometropía, lo que se ha indicado hace rato, cuando hay una dioptría en un ojo que es alta y en el otro ojo que es mínima. También pueden haber lesiones orgánicas. Estamos hablando de cataratas congénitas, leucocorias, opacidades corneales, que van a evitar que haya un desarrollo de la visión binocular. Entre otras ametropías altas, ¿ya? Que también pueden llevar a una ambliopía, cuando, por ejemplo, en ambos ojos tienen menos, digamos, un ejemplo, -7 de astigmatismo. Entonces, ese ojo, si no le van a medir a tiempo lentes, si no van a hacer que trabaje, que recupere esa visión en una edad temprana, antes de los 8 años, a la larga ese ojo va a ser ambliope. Entonces, eso es lo que hay que evitar. También, entre otras causas, tenemos las alteraciones motoras, que son generalmente están relacionadas, en este caso un ejemplo claro podría ser un nistagmo, ¿no? Que es un movimiento permanente de un ojo, que lamentablemente eso impide a que haya un desarrollo normal de ese ojo, de su función visual. Entonces puede ser también una causa para una ambliopía. Muy bien, respecto al diagnóstico. Para diagnosticar este tipo de patologías, es cuanto más antes se diagnostique, la ambliopía me refiero, ¿no? Cuanto más antes se diagnostique, tenemos más posibilidades y mejores de tratar al paciente. En este caso, por ejemplo, a los 2 añitos, ¿qué es lo que pasa? El bebé todavía no sabe hablar, todavía no puede decirte, doctor, que no estoy viendo con este ojo, nada de eso, no saben leer, no sabe escribir. Entonces ustedes dirán, pero a esa edad, ¿cómo yo voy a comprobar si es que ese ojo es ambliope o no? Lo que hay que hacer, jóvenes, hay diferentes formas de poder averiguar o al menos acercarnos, sospechar de que ese ojo puede ser ambliope. Uno es el test de fijación, donde se le muestra a la distancia de 1 metro un objeto al pequeño, se le ocluye primeramente un ojito. El ojo que está viendo, no va a pasar, si lo ocluyes el ojo que no ve, normalmente con el ojo que está viendo va a seguir al objeto, va a querer agarrar, va a reaccionar, etc. Pero si vas a ocluir el ojo que está viendo y el otro no está viendo, entonces ahí vamos a tener problemas. Inmediatamente el bebé, pese a que tiene 2 años, va a querer retirar la cabeza, va a por nada que ponga su manito para que quiera destaparlo, hace movimientos, reacciona de una forma inusual. O sea, lo que con el otro ojo que estaba normal estaba tranquilo, en este caso el bebé en otras palabras se quiere volver, ahí se descontrolan, ¿entienden? Entonces eso nos está indicando de que ese ojito no está viendo. Entonces hay que hacer ese test de la mirada preferencial o el test de fijación. También ya cuando son mayorcitos, estamos hablando de los 4 añitos, por ejemplo, ya son más grandecitos los pequeños, pero todavía tal vez no saben leer, escribir. Entonces hay diferentes cartillas, números, dibujitos que se le puede mostrar al paciente para que pueda ir reconociendo y de esa manera darnos cuenta si su ojito, si los ojitos, si está viendo o no está viendo, ambos ojos. Posteriormente también en esta etapa ya se le puede realizar, por ejemplo, el test de estereopsis, ¿ya? Que consiste este test en darnos, ¿no? O en valorar si los ojitos están captando la profundidad, si tienen o no una visión estereoscópica tridimensional. De eso se trata. Entonces, cuando ya tienen 5 o 6 añitos, los niños ya saben leer, evidentemente, ya se ubican bien, pero igual hay que tomar la agudeza visual. Y si vemos que hay un riesgo, uno de esas etiologías que hemos mencionado para una ambliopía, entonces debe ser tratado inmediatamente. También se le puede dar al pacientito lentes a esa edad, hacerlo también el test de estereopsis que le nos va a ayudar a determinar si ambos ojos tienen o no una visión estereoscópica tridimensional. Muy bien. El tratamiento de la ambliopía generalmente consta de 2 objetivos. Uno, hay que primeramente el ojo flojo que no está viendo, hacer que reaccione. Para eso, igualar la función visual respecto al otro ojo que está viendo mejor. Tratar de igualar. Y posteriormente, una vez que se logra esto, se debe mantener esa función visual en un tiempo más o menos hasta que el ojo desarrolle por completo, vale decir, la función visual. Estamos hablando de aproximadamente entre 8 a 10 años, ¿no? Entonces ya pasados los 10 años, así lo ocluyas el otro ojo que supuestamente veía mal, no va a pasar nada, porque ya se ha consolidado la visión binocular. Pero hasta esa etapa
puede ser que haya mejorado, pero si te descuidas o lo vuelves o no, ya no haces un control, o por alguna razón se tuvo que ocluir nuevamente ese ojito el paciente por algún trauma, entonces puede haber una regresión de lo que es la ambliopía. Entonces, hay que tomar muy en cuenta en la etapa de tratamiento esas dos partes, por favor. Ahora, bien, vamos a ver lo que es un estrabismo. Primeramente, debemos definir al estrabismo como cualquier situación patológica que va a provocar una desalineación a nivel de los ejes visuales cuando se mira un objeto de frente. O sea, cualquier desviación del ojo, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, se dice que es estrabismo cuando mira de frente. Entonces, eso es importante entender para darnos cuenta más adelante de lo que vamos a ir hablando. Tenemos aquí, hemos dado ya el concepto de lo que es estrabismo, los tipos de estrabismo. Existen diferentes tipos que podemos presentarles. Ejemplo, dos tipos son los más característicos, estamos hablando de las tropias y las forias. ¿A qué se refieren las tropias? Las tropias se refiere a una desviación permanente que va a existir en el ojo. ¿Eso qué significa? De que cuando el paciente te mira de frente, ya, le dices que mire de frente a un objeto, inmediatamente tú vas a poder apreciar de que existe, de que uno de los ojos está desviado. Entonces, es una desviación permanente. Mientras que la foria es una desviación latente. ¿Eso qué significa? De que el ojito se va a desviar solamente en algunas circunstancias. No es que va a estar todo el tiempo desviado, sino en algunas circunstancias. Ejemplo, puede ser que el ojito se desvíe cuando esté sufriendo, cuando el paciente esté muy nervioso, cuando el paciente haya empezado a beber bebidas alcohólicas, me refiero, entonces se descontrola y hay pérdida de la visión binocular. También en casos cuando el paciente está muy excitado, cuando el paciente está muy asustado, entonces en esos momentos se va a manifestar la desviación. Y para poder diagnosticar si el paciente tiene o no tiene foria, es que realizamos el test de cover and cover, ¿sí? Eso en las prácticas vamos a ver. Posteriormente, hemos hablado ya de los tipos de estrabismo que existen. Es un poquito necesario hablar de lo que es la visión binocular. Para esto debemos tomar en cuenta de que la visión binocular es cuando los objetos en ambos ojos se van a llegar a fijar directamente a la fobia. Entonces, cuando estos objetos se fijan en la fobia, va a haber una sobreposición de un ojo hacia el otro ojo, lo cual van a hacer que nosotros podamos ver el objeto en uno solo y con una visión estereoscópica tridimensional. Eso significa que vamos a poder apreciar la profundidad del objeto, sus sobreelevaciones que va a presentar al ver. Pero si es que esta visión binocular no va a estar presente, ¿ya? Vale decir, hay una ambliopía en un ojo, o un ojo no ve, solamente está viendo con un solo ojo, va a ser muy difícil para el paciente orientarse en el espacio con algunos objetos. Por decir, le das un lápiz para que agarre, es un poco difícil con un solo ojo, o señalar un punto con un solo ojo es mucho más difícil que con los dos ojos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar justamente. Y si vemos esa patología, tratar de dar una solución en etapas tempranas. ¿Ya? Un paciente con una afección en su visión binocular no va a poder dar, por ejemplo, un retro con la movilidad. Tiene riesgo de chocarse. ¿Por qué? Porque no va a poder calcular la profundidad al dar retro. Entonces, eso es importante tomar en cuenta con lo que concierne a la visión binocular. En la fisiopatología, ¿no?, de estrabismo, vamos a hablar un poco sobre lo que es la confusión y la diplopía. La confusión generalmente se va a producir cuando la imagen de dos objetos diferentes estimulan la fobia de cada ojo. Entonces, cuando una imagen de dos objetos diferentes va a estimular la fobia de cada ojo, entonces va a producirse lo que es una confusión. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Debemos saber de que cuando un solo ojo está viendo y el otro ojo no ve bien, va a haber una respuesta de inhibición. ¿Eso qué significa la respuesta de inhibición? O sea, va a haber supresión de la imagen de uno de ellos. En este caso, el ojo que está viendo mejor va a suprimir la imagen del ojo que está viendo menos. ¿Entienden? Por lo tanto, ese ojo no va a desarrollar, porque si es que no se toma desde luego ninguna medida oportuna o a tiempo. Y si no va a desarrollar, ese ojo se va a quedar ambliope. ¿Sí? Eso es lo que ocurre más que todo en la etapa crítica donde se está formándose en la visión binocular, donde hay una reacción del ojito, donde está la etapa de la plasticidad presente. Estamos hablando desde el momento en que nace hasta los 8 años, es ahí donde esto puede ocurrir. Pero, ¿qué pasa en personas ya adultas mayores? Por ejemplo, donde ya se les ha formado la visión binocular que tienen desarrollada. Ustedes, por ejemplo, tienen una visión binocular normalmente desarrollada. Si yo voy a ocluir un ojo de ustedes por una semana, 2 semanas, les voy a destapar y normal van a estar viendo. Pero en un recién nacido es diferente, ese ojo se va a quedar simplemente ambliope y a consecuencia de eso se va a empezar a desviar. Mientras que en el adulto no pasa, como ya está desarrollada esa visión binocular, así lo tapes 2 meses, un mes, no va a pasar nada con ese ojo. ¿Sí? Y lo único que puede existir en ese ojo cuando hay una desviación fuera de su posición normal, lo que el paciente se va a quejar o de lo que se va a quejar es de una visión doble, de una diplopía. Eso estamos hablando en el adulto, por favor, no vayan a confundir con lo que es un pequeño. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer esta fisiopatología en la parte de estrabismo. Cualquier duda que tengan, por favor, mediante el Zoom, preparen sus preguntas para poder aclararle la parte que no se está entendiendo si fuera el caso. Acá tenemos un esquema donde está mostrándonos lo que es la visión binocular, como verán. Acá tenemos el punto de fijación de la fobia. Fíjense, es la fobia de un ojo y la fobia del otro ojo. Hacen que coincida en un solo punto los objetos que se ve que cada ojo está viendo por separado. ¿Entienden? A ver, acá les voy a tomar, por ejemplo,
Si ustedes ven un objeto de frente, ¿ya? Acá está el objeto de frente. Si ustedes van a ver el objeto de frente, se tapa con un ojo, el dedo va a estar en una posición. Se tapa en el otro ojo, parecería que cambie de lugar. O sea, no es que si se tapa en un ojo y el otro ojo, el dedo se va a mantener en esa posición, sino parecería que un ojo está acá, cuando se tapa en el otro ojo, cambia de posición. Entonces, lo que el cerebro hace en esa área de neuronas, de columna de neuronas, es juntar la información de ambos lados con esas células complejas, hipercomplejas, y juntar la imagen en una sola. Vuelvo a reiterar, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, este ojo está viendo a cada imagen, el otro ojo está viendo a cada imagen. Pero como hay buen desarrollo de la visión binocular, simplemente lo que el cerebro hace es unir y punto. Pero cuando la imagen ya se sitúa fuera de la fobia, en otra situación, en otra posición normal, extrafobial se puede decir, entonces ya es donde el paciente va a empezar a ver doble, ¿sí? Y si es un niño pequeño, se va a empezar a pasar lo que es la supresión. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de un estrabismo donde este pacientito tiene una hipermetropía de más 2 dioptrías en el ojo derecho. Entonces, es una causa, en este caso el estrabismo de la que estamos hablando, es una causa de procedencia acomodativa. Entonces, lo que vamos a hacer es darle sus lentecitos y vemos cómo es que llega a alinear los ojos con una buena corrección. Entonces, hay casos donde a los niños hay que darles lente en etapas tempranas. Si hay que darles a los 2 añitos, pues no hay otra. Han debido haber alguna vez 2 añitos, 3 añitos ya con lentes, porque es necesario justamente para prevenir la ambliopía. Acá tenemos, por ejemplo, una catarata congénita, ¿ya? Que a la larga, si no es operada en el menor tiempo posible, si es un niño con este tipo de catarata, entonces de seguro que va a llevar al ojo a una ambliopía. También acá tenemos una endotropia, vale decir, una desviación del ojo que tiene un retinoblastoma. ¿Ya? Entonces, como verán acá, el ojo derecho se está desviándose, ¿ya? Hacia adentro. ¿Por qué? Porque no está viendo el lado, vale decir, el retinoblastoma está impidiendo el desarrollo normal de la visión en este ojo. Entonces, automáticamente, este ojo que ve bien lo está inhibiendo a este otro ojo, lo cual posteriormente se va a ir desviando, como estamos viendo ahí. Es otra enfermedad que también puede producir un hemangioma, por ejemplo, que es lo que tiene el niño, va a producir una deprivación del ojito. ¿Por qué? Porque no está viendo ese ojo. Y cuando se opere de este hemangioma, cuando se haya curado, ese ojo va a ser ambliope. Entonces, inmediatamente hay que empezar el tratamiento. Pero, vuelvo a reiterar, en la etapa de la plasticidad, hasta sus 8 años, hay que tratar lo más antes posible de recuperar esa visión. Caso contrario, ese ojo se va a quedar con baja visión, o lo que se conoce con el nombre de ojo flojo. Muy bien. En este caso, también vamos a ver algunos ejemplos de estrabismos. Acá tenemos un estrabismo convergente unilateral izquierdo. Comienza en el primer año de vida. Dice, ambliopía estrábica elevada en el ojo izquierdo. O sea, hay ambliopía. ¿Por qué? Porque ese ojo no está viendo. Solamente está manipulando el ojo derecho. Entonces, un estrabismo va a llevar a una ambliopía. Acá tenemos otro casito donde vemos la desviación del ojo izquierdo hacia adentro. Este fácilmente se lo verifica con el test de Hirschberg. Acá, por ejemplo, tenemos igual otro pacientito donde estamos viendo que el ojo derecho está desviado hacia adentro. Entonces, lo que hay que hacer es un examen, vemos cuánto de refracción tiene y le damos sus lentes. Y miren cómo está como le acomodar. Normal el ojito, no con lentes, pero sin lentes se nota la desviación. También aquí tenemos una exotropia, una desviación del ojo izquierdo hacia afuera, debido a que hay una catarata que está avanzada, que todavía no ha sido operada. Entonces, esta niña, por ejemplo, tiene que operarse lo antes posible y hacer un tratamiento, iniciar un tratamiento ortóptico para que pueda recuperar su visión. Acá son casos de pacientes que he operado, ¿ya? Por ejemplo, acá en este primer ojito vemos que hay una endotropia del ojo izquierdo, ¿no? Hacia adentro. Después de la cirugía, miren cómo ha quedado. Casi, casi perfecto. Está al día siguiente de la operación. Como verán, está tranquilo el ojo, casi ya en posición ortofórica. Aquí tenemos otro ejemplito, ya donde estamos viendo cómo es que está desviado hacia afuera uno de los ojos, en este caso el derecho. Pero después de la cirugía, todo es derecho, está normal. Entonces son diferentes casos donde sí se puede operar. En este otro caso, el ángulo de desviación, como verán, es muy largo. Fíjense, está hacia afuera el ángulo de desviación. Y lamentablemente, en estos casos, no se puede prometer mucho a la paciente. Incluso parecería que existe una hipertropia cuando el ojo está un poco hacia arriba, ¿no? Entonces, se le ha operado, cuando el ángulo de desviación es amplio, grande, hay que operar ambos ojos. Entonces, le ha operado ambos ojitos y miren, al día siguiente después de la cirugía, casi se puede decir, ahí persiste un edema palpebral un poquito en el ojo izquierdo, pero ya casi se están aproximando a una posición ortofórica. Más una medición de lentes que se le haga, el ojo va a estar innotable de lo que estaba más antes. Fíjense, es una niña que está creciendo. Nos faltan compañeros que se burlan, que hacen bullying, todos por estas situaciones. Entonces hay que nomás indicar, orientar a los pacientes que sí se pueden operar. Entonces de eso se trata, de que ustedes como médicos generales participen en todo este tipo de enfermedades y referir correctamente lo que se puede. Este es otro caso de un niño con una desviación hacia afuera del ojo izquierdo y después de la cirugía. Este es cuando era pequeño, que su ojito desviado y aquí ya ha sido operado y miren cómo está, en una posición ortofórica. También tenemos acá, ya hemos terminado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer como médicos generales? Tal vez digan, ¿y cuál sería nuestra misión, doctor, en estos casos cuando vamos a ver o para diagnosticar una ambliopía, cuando veamos que un ojo está desviado? Lo primero que deben hacer es tomar la agudeza visual. Eso se les está enseñando en las prácticas, cómo deben hacerlo correctamente. Entonces, ni bien sospechan de que un ojo está viendo más o menos, pues hay que mandarle a que se pueda hacer medir lentes. Hacer, si es niño recién nacido, tiene 2 añitos, hacer el test de la mirada preferencial o el test de fijación, ¿sí? Luego,
se pueden hacer otras pruebas de detección. Entonces, estamos hablando, ustedes pueden hacer el test de Hirschberg, pueden hacer el test de Cover cuando sospechen de un estrabismo. Eso también se les está enseñando en las prácticas. Posteriormente, un fondo de ojo. Si es bien que tal vez no lleguen a dominar este examen de fondo de ojo, sí tendrían que hacer el ojo pupilar. Han visto en el video y en las presenciales vamos a volver a hacer estas prácticas, les había dicho, donde no es nada difícil. Ustedes con el oftalmoscopio, que es que van a contar uno de los únicos instrumentos que van a tener en un consultorio de oftalmología, pueden hacer un ojo pupilar. Y al hacer el ojo pupilar ya pueden descartar patologías a nivel de los medios transparentes, incluyendo patologías en fondo de ojo, como por ejemplo el caso de un retinoblastoma, de un desprendimiento de retina avanzado. Se van a dar cuenta al hacer este ojo pupilar. Por eso es importante estos exámenes. De esa forma van a poder confirmar o descartar una ambliopía de acuerdo a la edad que presente el paciente. Acá tenemos cuadros que nos ayudan, cartillas para orientar a los niños pequeños que aún no saben leer, ¿sí? Con dibujitos. Acá tenemos, estamos realizando el test de Hirschberg, como verán, es una prueba que consiste en iluminar la córnea y debemos fijarnos dónde llega a caer el reflejo luminoso corneal. En este caso, el reflejo está centrado, vale decir, no hay ninguna desviación. Acá estoy haciendo el mismo test de Hirschberg, a un pequeño donde la mamá le trajo, dice que está su ojito desviado. Pero al examen con el test de Hirschberg me doy cuenta de que es un epicanto. Vamos a ver más adelante qué es el epicanto. Ya en párpado les había hablado, ¿no? Les indiqué que es el crecimiento vertical a nivel de canto interno de la piel, lo cual nos va a dar una sensación de un pseudoestrabismo. Acá tenemos cómo es que valoramos el reflejo luminoso corneal cuando es ortofórico, cuando hay una endotropia de 7 grados, cuando hay de 15 grados, y etcétera, ¿no? Esto hemos hablado cuando hemos hecho las prácticas del test de Hirschberg. Y los que no hicieron todavía, los que no pasaron, cuando hagamos van a enterarse de qué se trata este test. Acá tenemos el otro test que es el Cover. El test de Cover nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico de Hirschberg. Pero no solamente eso, el test de Cover nos ayuda más que todo a descartar la posibilidad de que el otro ojo que aparentemente está sano pueda desviarse o esté también desviado. En este caso, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Claramente vemos que el ojito izquierdo está desviado hacia adentro. ¿Sí? Miren, se puede decir que hay una endotropia de este ojo. Entonces empezamos a hacer el test de Cover. Esta es primera foto donde la paciente se le dice que mira ahí de frente. Entonces en posición primaria vemos que el ojo izquierdo está desviado. Posteriormente ocluimos el ojo que no está desviado. Al ocluir el ojo que no está desviado, nos damos cuenta de que el ojo izquierdo que estaba aparentemente que estaba desviado adopta una posición primaria. ¿Eso qué significa? De que está normal, que está en una posición ortofórica al ocluir ese ojo. Entonces, fíjense ahora qué voy a hacer. Lo que ahora voy a hacer es retirar el oclusor del ojo derecho. ¿Y qué es lo que veo? Fíjense que el ojo derecho también había estado desviado. Si nos damos cuenta, acá está desviado el ojo izquierdo, y aquí el ojo derecho. Entonces, con el test de Cover me estoy dando cuenta de que ambos ojos están desviados. Eso a mí me sirve para tomar ya medidas, vale decir, de tratamiento. En este caso, si yo voy a operar ambos ojos, si yo voy a operar los ojitos y veo que el ángulo de desviación es amplio, grande, entonces voy a tener que tocar ambos ojos. Voy a tener que hacer un balance muscular en 4 músculos. Pero es cuando veo que el ángulo de desviación es mínimo, entonces tal vez tenga que operar solamente en un solo ojo. Entonces, para eso es importante el test de Cover, que nos va a ayudar, vuelvo a reiterar, a ver cómo se encuentra el otro ojo. En este caso, el diagnóstico ya no sería endotropia de ojo izquierdo, como aquí parecería, sino se llama endotropia alterna, porque vemos que el está desviado del izquierdo, como también el derecho. ¿Sí? Entonces, es una endotropia alterna. Muy bien. Acá está ya nuevamente en esa posición primaria donde se le pide que mire y nuevamente el ojo izquierdo se desvía hacia adentro. Es necesario hacer el diagnóstico diferencial, se había dicho hace rato, con lo que es un epicanto generalmente, una displasia facial. Ejemplos vamos a ver acá, fíjense. Acá, por ejemplo, esta niña tiene un epicanto en el ojo izquierdo, ¿sí? Como es el crecimiento de canto interno en forma vertical de la piel, hace o da la sensación de que este ojo estaría desviado hacia adentro. Pero al hacer el test de Hirschberg, me doy cuenta que el reflejo luminoso corneal queda en posición normal centrada, vale decir, un poco desplazado en el área óptica, un poquito desplazado hacia el lado nasal. Entonces, eso nos está indicando que está normal el reflejo luminoso corneal, por ende, la paciente no tiene estrabismo. Acá igual, es una pseudoesotropia debida a un epicanto. Dice, epicantos es lo mismo. Entonces fíjense cómo este crecimiento vertical en canto interno parece que el ojo está metido hacia adentro. Pero no, es una pseudoesotropia, porque lo que yo valoro es, perdón, para disculpar, la posición del reflejo luminoso corneal. Acá tenemos otro cuadrito, ¿ya? Donde hay un epicanto por la posición que está definiendo, por el epicanto que se presenta en canto interno. Por el crecimiento de ese pliegue, parecería que este ojo está metido hacia adentro, pero no es así. Esta es una pseudoexotropia ya del ojo izquierdo, donde parecería que estuviera hacia afuera el ojo desviado, pero es por la displasia facial que existe en ambos lados de la carita. Por eso no podemos decir que hay una desviación, ¿no? Acá igual, es una pseudoendotropia, lo mismo. Vemos como el ojo estaría, parecería que el derecho está metido hacia adentro, pero no hay tal cosa. Por eso, jóvenes, bueno, reiterar, el test de Hirschberg tienen que saber hacer. Tomar la agudeza visual tienen que conocer. Y eso es lo que tratamos de darlos en las prácticas y que vamos a volver a repasar cuando empecemos con las presenciales. El tratamiento del estrabismo. El tratamiento de un estrabismo, el objetivo es luchar contra la ambliopía. Punto. Ese es el principal objetivo del estrabismo. Ahora, para conseguir ese objetivo se puede hacer la medición de lentes, la corrección temprana para evitar desviaciones a su debido tiempo, como han visto ustedes. Ahora, cuando el ángulo de desviación es mucho, es grande o no se puede corregir solamente con lentes, entonces pasamos a la cirugía. ¿Ya? La técnica se llama balance muscular, que consiste en hacer un balance entre los rectos, ¿ya? Tanto el recto lateral, en este caso el medial, y el externo, ¿ya? Y tratar de acomodar el ojo en posición normal.
Cuando el ángulo de desviación es alto, reitero, se toca ambos ojos, pero si es mínimo, entonces un solo ojo. Y tal vez han escuchado ustedes también hablar en el uso del estrabismo la toxina botulínica. La toxina botulínica, o el Botox que se conoce, se usa. Hay estrabólogos que usan este medicamento para temporalmente, se puede decir así, aliviar la molestia al paciente. Pero cada vez se va usando menos porque lamentablemente los resultados no son permanentes, sino por un tiempo mientras tenga acción el medicamento, después vuelve nuevamente el estrabismo. Entonces, mejor tomar otras medidas más radicales. Acá tenemos un pacientito con un estrabismo, ¿ya? Donde para evitar que el ojito, perdón, este es un tratamiento donde existe una ambliopía en el ojo izquierdo, ¿ya? Y para hacer que ese ojito funcione o recupere su visión del ojo izquierdo, se le hizo una oclusión en el ojo derecho. Por eso es que está ocluido. Como es pequeña, a veces tiende a sacarse el parchecito. Entonces, fíjense que se le ha puesto la niña aquí para que no doble su codito. Mira, como un par de cartoncitos o latitas para que no pueda doblar y así evitar sacarse el parche, ¿no? Porque eso es lo que lo va a ayudar a que el otro ojo trabaje, el ojo que está ambliope. Esta es la técnica del balance muscular que les había indicado, donde estamos realizando directamente la posición, estamos cambiando la posición de los músculos, dependiendo si es exotropia o es endotropia, lo que sí se puede hacer es una recesión del músculo y una resección del músculo. Entonces se corta el músculo aquí mientras se retrocede. Entonces eso es lo que se hace generalmente para hacer ya el tratamiento quirúrgico de los pacientes. Muy bien, jóvenes, hasta que hemos terminado. Recordarles simplemente que continúen con el Zoom a continuación, donde voy a poder dar disiparse, por decir así, todas las dudas que tengan. No se olviden, por favor. Ok, jóvenes, esta ha sido la última clase. Les deseo todo lo mejor. Nos vamos a estar viendo seguramente ya en el primer parcial, tal vez en el final más. No se olviden que los tres temas últimos entran al segundo parcial. Que tengan buena noche. Cualquier duda, estamos para ayudarles a aclarar. Hasta luego, jóvenes. Fue un placer haber trabajado con ustedes. Esperemos no volvernos a ver el próximo año. Chao.